Ernesto Villanueva. El tema de las pensiones presidenciales se ha vuelto parte de la agenda pública. El candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, ha sacado ese asunto a la discusión. Y efectivamente tiene toda la razón, habida cuenta que lo que vivimos en este país, por lo que se refiere a los beneficios, privilegios de los expresidentes, es verdaderamente escandaloso. En una obra, mi colega, la doctora Hilda Nucci y yo, denominada Los parásitos del poder, hicimos una investigación exhaustiva sobre este tema, también con elementos de derecho comparado. Quiero hacer aquí algunas aclaraciones que pueden dimensionar la gravedad del problema. Punto número 1. En México, las pensiones expresidenciales no tienen fundamento legal, es decir, no hay una ley, un reglamento o un acuerdo que justifique su existencia. ¿Qué es lo que existe? Lo que existen fueron unos, entre comillas, acuerdos, pero que jamás fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, razón por la cual carecen de validez jurídica. Año con año, en el presupuesto de egresos de la Federación se incluye una parte dedicada a una porción de lo que destina el pueblo de México a los ex titulares del Poder Ejecutivo Federal, diciendo que el fundamento es, cito, conforme a las leyes aplicables, cualquiera cosa que sea eso. Ese es el primer punto. Número 2, el salario, por un lado, que tiene el presidente pudiera ser compatible, por lo que se refiere a la parte exclusivamente de la pensión en estricto sentido, que la que tienen otros países del primer mundo. Sin embargo, se ha cuestionado, se ha señalado de dónde salen los 5 millones, que Andrés Manuel los ha señalado tomando como base la obra de Hilda Nucci y mía. Bueno, esos 5 millones se refiere al total de recursos que destina el pueblo de México a un expresidente de la República y que se dividen en varias cosas. Por un lado, lo que es específicamente la pensión, que sería equivalente al sueldo de un secretario de Estado nivel A, que es el secretario de Hacienda, así como los asistentes, todos los ayudantes que tiene, los integrantes del Estado Mayor Presidencial, sus viáticos, la movilidad, los autos, los gastos de representación, los pagos de casas, de oficinas, etc. Al hacer todo un análisis integral, la cifra nos da por lo menos 5 millones de pesos. Esto no sucede en el mundo entero y eso es importante señalarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tienen en otros países? Porque eso nos puede iluminar para ver si vamos bien o vamos mal. De entrada, por supuesto, es escandaloso, 5 millones de pesos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en países del primer mundo? Veamos el caso, por ejemplo, de Australia. En Australia, el ingreso total que se destina a un ex primer ministro son 432,000 pesos, que equivalen a 14 salarios mínimos de ese país. Otros países también del primer mundo, como Canadá, tienen también una cantidad que llega a los 317,000 pesos, pero equivale a 10.6 salarios mínimos de Canadá. En Chile, el pueblo chileno destina 145,000 pesos a un expresidente y equivale a 29 salarios mínimos mensuales pagaderos en Chile. Y así podríamos ir citando muchos otros países. Quisiera detenerme también en el caso que tendríamos que analizarlo porque somos vecinos de Estados Unidos. En Estados Unidos, el expresidente o el extitular del Poder Ejecutivo de la Nación gana 204,000 pesos aproximadamente, que representa 9.6 salarios mínimos de los Estados Unidos. Entonces, como ven ustedes aquí, las cantidades son infinitamente inferiores a las que gana en México y los salarios mínimos son muy cortos. En México, los 5 millones equivalen
a 2.700 salarios mínimos mensuales, así como lo digo, 2.700 salarios mínimos. Le estoy platicando aquí, en el caso de los países que le dije, no llega a más de 30 salarios mínimos. Otro punto importante, punto número 2, es el tiempo. En México, las pensiones o los beneficios, para hablarlo en sentido global, es decir, pensiones, apoyos, asistentes, gastos de representación, avión, etcétera, son de manera vitalicia. ¿Y qué es lo que sucede en el mundo? Pues en el mundo hay casos, digamos, que no hay una idea o un sentido unívoco. Para no ir muy lejos, Estados Unidos, por unas razones de austeridad presupuestal, solo a partir de Bill Clinton tiene una pensión única y exclusivamente por 10 años. Y si se muere el ex titular del Poder Ejecutivo, un año adicional al cónyuge superstite, es decir, a la esposa o el esposo sobreviviente. Entonces esto pues nos da una idea de qué estamos hablando, ¿no? Y estoy hablando de la potencia mundial que por razones de dignidad y por razones de austeridad solo hace eso. Aquí en México no, y además nuestros expresidentes son muy longevos. Entonces esto es verdaderamente escandaloso. Punto número 3, la seguridad. En México, el último día de su mandato, el presidente Felipe Calderón eliminó el límite existente en el, entre comillas, acuerdo que hablaba de 73 elementos. Y entonces, ahora no hay más límite que su imaginación. Siendo sinceros, ¿creen ustedes que el señor Calderón corre más peligro que el presidente de la primera potencia mundial, que es Estados Unidos? Por favor, o sea, eso me parece que sería un despropósito. Pero veamos, ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué seguridad tiene el expresidente o un expresidente de Estados Unidos? Ahí sí estamos hablando de grandes ligas. La protección que tiene un expresidente de la República es una protección estrictamente la indispensable de agentes del servicio secreto que dependen del Departamento del Tesoro y que no supera el número de 7 o 10 elementos, salvo cuando sale por razones justificadas con autorización del Congreso y se le dan los elementos que estrictamente se requieren. Estamos hablando de cosas diferentes porque allá en Estados Unidos pues hay un escrutinio, hay una rendición de cuentas, hay una vigilancia, hay un contrapeso del Congreso que aquí no existe. En otros países no tienen absolutamente seguridad, como Dinamarca, como Australia, como Italia. No tienen una persona. En Francia tiene un chofer, 2 asistentes, un guardaespaldas y una secretaria, nada más. ¿Qué es eso? Es algo más. Estamos hablando de Francia. Por favor, los ingresos de Francia con los de México son un mundo totalmente diferente. Entonces, sí, se justifica que tengamos que poner esto no solo a debate en una coyuntura electoral, actuar en consecuencia. En el Congreso ya la diputada Verónica Delgadillo del Movimiento Ciudadano ha hecho una gran labor en este sentido. Entonces habrá que seguir en esa línea y evidentemente habrá que apoyar al candidato Andrés Manuel, que si llegan a las elecciones, pues pedirle que efectivamente regule, legisle esta materia que hoy sigue siendo una ignominia y un agravio a la mayor parte, a casi todos los mexicanos. Muchas gracias.